Distinguished delegates, heads of delegation, Mr. Secretary General, Mr. Assistant Secretary General, representatives of the permanent observers, representatives of the organs, agencies, and entities of the OAS, ladies and gentlemen, it is an honor for me to begin this plenary session of the 45th special session of the General Assembly, the place and date of which were established by the Permanent Council through Resolution CP-Res 1019 in accordance with the decision taken by the General Assembly in Resolution AG-Res 1 Rev 1 to consider and adopt the program budget of the organization for 2014. It is now time to proceed to the election of the President of this special session of the General Assembly. Accordingly, I now offer the floor to the delegations so that they can submit their nominations. The head of the delegation of Uruguay has requested the floor, and I'm very pleased to give it to him. Señor Presidente, tengo el alto honor de proponer al embajador Adam Culham como presidente de esta Asamblea General. Thank you, Ambassador. I now recognize the head of delegation of El Salvador. Muchas gracias, señor presidente, para secundar la propuesta del distinguido embajador de Uruguay sobre la candidatura de Canadá, y propongo que sea adoptada por aclamación en esta Asamblea General Extraordinaria. Muchas gracias, presidente. I recognize the head of the delegation of Mexico. Solo para apoyar la propuesta original de Uruguay a favor de la candidatura de Alan Culham para la presidencia de esta asamblea. Thank you, Ambassador. Your Excellency, Ambassador Culham, head of the delegation of Canada, allow me to express on my own behalf and that of all the delegations our most sincere congratulations on your election as President of the 45th Special Session of the General Assembly of the Organization of American States. Mr. Ambassador, I congratulate you on behalf of this plenary and have the pleasure of inviting you to take your place as President of the session. Thank you. Thank you very much, colleagues, and good morning to everyone. I would especially like to thank Uruguay and El Salvador for nominating Canada to fill this position in the General Assembly, and with the support of Mexico, thank you to all of you. Colleagues, we are going to continue our first plenary meeting with respect to this General Assembly to examine the program budget of the Organization of American States for the year 2014. I would just like to highlight before we begin, colleagues, that this is the first budget that we have examined as a result of the new process that was established at our last General Assembly in Antigua, Guatemala in June. And as a result, we feel that we have made considerable progress in how we manage and deliberate the various budget line items of the organization.
With respect to the numbers, colleagues, we are going to be looking at this morning the regular fund, which is a total of $82.97 million. We'll also be looking at the indirect cost recovery, which is an additional $5.25 million. And we will be looking at the voluntary fund from FEMCIDI, which amounts to $760,000. Colleagues, you will remember from the General Assembly in Antigua, Guatemala, that in addition to setting the budget ceiling at $82.97 million, there were two important principles that were established at that time, which have guided the work of the CAP over the last 3 or 4 months. These two principles were zero nominal growth for the budget, as well as across-the-board cuts to take into account various pressures from statutory increases that needed to be absorbed. In addition, colleagues, we referred to the meeting of the Permanent Council, which instructed the CAP to continue its work with respect to maintaining personnel costs at the level of 64.38% of the overall budget. And I'm very pleased to be able to report to you today that we have taken, to the best of our ability, those three major principles into account in the presentation of this budget. Colleagues, I would now like to proceed to the formal adoption of the agreements reached by the Preparatory Committee of the General Assembly. Moving on to consideration of the items on this session's agenda, it is now incumbent on us to formally adopt the agreements reached by the Preparatory Committee at its meeting of the 2nd of October, which are contained in document AG/Doc 5 in brackets Roman numerals XLV/E/13. In this connection, one of the Preparatory Committee's recommendations has to do with the draft agenda for this special session of the General Assembly, document AG/Doc.1. This draft must be adopted in accordance with Article 34 of the Rules of Procedure of the General Assembly. And therefore, I would ask heads of delegation to consider the recommendations of the Preparatory Committee on the draft agenda and draft schedule, which is contained in document AG/Doc.2 for this session, as well as those on procedural matters which are contained in document AG/Doc.5, Roman numeral XLV-E/13. Are there any comments with respect to the formal adoption of the agreements reached by the Preparatory Committee of this General Assembly? If the heads of delegation have no objections to the recommendations in question, we shall consider them to be adopted. I now refer to the next item of business, which is the report of the Secretary General on credentials. We will now turn to the report of the Secretary General on the credentials of the delegations participating in this session of the General Assembly, presented in accordance with Article 27 of the Rules of Procedure of the General Assembly. The report has been distributed as document AG/Doc.7, Roman numeral LXV-E/13. According to that report, all the credentials presented by the delegations of the member states and by the permanent observers have been issued in good and due form by the respective governments. Any new credentials presented by delegations will be referred to the Secretariat of this plenary and will be reflected in the list of General Assembly participants. Are there any comments, observations on the report of the Secretary General on credentials? If there are no observations, it is so agreed. Colleagues, we will now turn to the next item of our business, which is the consideration and approval of the 2014 program budget of the Organization of American States. We shall now begin our consideration of the matter for which this special session of the General Assembly has been convened.
That refers to the 2014 program budget of the Organization of American States. As delegations are aware, the draft resolution on this matter was carefully drawn up by the Committee on Administrative and Budgetary Affairs of the Permanent Council, which was also responsible for deliberations on the proposed program budget for 2014. The Permanent Council received the corresponding report from that committee along with the draft resolution. The Permanent Council, at its meeting of the 29th of October, decided to submit to the General Assembly for consideration. The draft resolution, as transmitted by the Permanent Council, is contained in document AG/Doc.9, Roman numeral XLV-E/13. This document contains a footnote of the delegations of Nicaragua, Venezuela, and Ecuador, and it is still ad referendum of the delegations of Bolivia and Brazil with respect to the budgetary appropriations. As I submit the draft resolution for consideration by the General Assembly and open the floor for comments, I would respectfully request that the representatives of Bolivia and Brazil indicate if they are now ready to join consensus on the text as presented in document AG/Doc.9, Roman numeral XLV-E/13. I now open the floor to any delegation who wishes to refer to the draft resolution. I now offer the floor to the delegation of Brazil, please. Obrigado, senhor presidente. Antes de mais nada, minhas congratulações por sua eleição para o cargo. E eu apenas gostaria de dizer que a delegação do Brasil agora já está em condições de retirar o ad referendo ao projeto de resolução. Muito obrigado. Thank you very much, Brazil. I now offer the floor to Bolivia, please. Muchas gracias, presidente. Saludar a su presidencia, a los colegas representantes permanentes, representantes alternos, observadores permanentes, al secretario general adjunto. El día de hoy estamos considerando un asunto de suma importancia para la organización, como es el programa Presupuesto 2014. Llegamos a esta asamblea con un presupuesto mayormente acordado y con algunas observaciones, pero creo que es importante visibilizar algunos elementos fundamentales. Primero, que nuestros acuerdos se construyeron sobre la base de los desacuerdos, es decir, todas las delegaciones tuvimos alguna observación o algún punto con el que no estuvimos de acuerdo en la primera propuesta presentada, sobre la base de la cual se fueron realizando los ajustes correspondientes. Segundo, esta delegación considera que es incoherente que por una parte discutamos y aprobemos los mandatos de la Asamblea General en su sesión anual ordinaria y por otra discutamos y aprobemos solamente el presupuesto en una Asamblea General extraordinaria, cuando todos sabemos que lo óptimo sería que los mandatos y el presupuesto se discutan y aprueben al mismo tiempo. Tercero, no podemos negar que nuestra organización pasa por momentos de crisis financiera y esta crisis nos lleva a realizar diferentes ajustes y recortes en sus actividades. Pero lo más preocupante es que en tiempos como estos no hemos reflexionado y evaluado las diferentes instancias y órganos que son parte de la OEA. Bolivia considera que no es posible que sigamos destinando recursos de los Estados miembros a órganos que no contribuyen a los países de la región ni tampoco a la organización, como la Junta Interamericana de Defensa, cuando existen otros temas prioritarios como educación, becas, seguridad alimentaria, cambio climático, entre otros, que tienen presupuestos pero muy limitados, o en su caso, como en el tema de pueblos indígenas, ni siquiera se le asigna un presupuesto. Tenemos un Instituto Indigenista Interamericano sin funcionamiento y un proyecto de declaración americana sobre derechos de los pueblos indígenas paralizada en su negociación por falta de presupuesto.
Bolivia considera que el presupuesto de la organización debe atender las prioridades acordadas por todos los Estados miembros, considerando fundamentalmente temas en los cuales la organización ha desarrollado experiencia y temas que contribuyan efectivamente al desarrollo y al vivir bien de los pueblos de las Américas, para lo cual consideramos de alta importancia el debate que se realiza sobre la nueva visión estratégica de la organización. Por lo anteriormente mencionado, señor presidente, mi país no apoya la asignación de presupuesto a la Junta Interamericana de Defensa para el 2014, como lo ha venido haciendo en los últimos años, con la diferencia de que en esta gestión presentamos una propuesta que consideramos viable. Lamentablemente, la misma no fue considerada de manera exhaustiva, por lo cual mi representación consignará un pie de página expresando nuestro desacuerdo con este punto. Cito textualmente el pie de página. El Estado Plurinacional de Bolivia considera que la Junta Interamericana de Defensa es un órgano creado en tiempos de la Guerra Fría y de intervenciones militares que vulneraron la soberanía de los Estados. A la fecha, las actividades desarrolladas por este órgano no contribuyen a la organización ni a los países miembros, por lo cual Bolivia no apoya la decisión de asignarle presupuesto a la Junta Interamericana de Defensa. El presupuesto de la OEA debe destinarse a temas prioritarios que favorezcan de manera efectiva a los pueblos de las Américas, impulsando el desarrollo integral como pilar de transformación de la organización. Muchas gracias, presidente. Thank you very much for your comments, Bolivia, and your footnote is duly noted. I now offer the floor to the Secretary General, please. Thank you very much, Mr. Chair. Let me congratulate you for your election to chair the second successive assembly of the organization. I don't remember if there's a precedent that how somebody has chaired two assemblies, even less consecutively. Well, I just want to refer very briefly to point 9 of the document, where which requests the Secretary General to immediately embark on consultations with Member States on the document report on the reform of national offices in order to, well, I won't quote it completely. I just want to say first that I very much accept this proposal, and I will engage, as it says, immediately on consultations with the Member States on the matter. I also want to register, as I said yesterday, that I think that within the budget it is very possible, and it's a commitment of the Secretary General not to reduce in any way the importance and visibility of the national offices, staff them with professional staff, and I do hope to work with all the countries in this matter and reach important agreements on the subject. I will certainly hope in the same manner that countries will continue contributing to Fund 18 with whether it's in money or in kind for the sustainment, the full sustainment of these offices. Thank you very much, sir. Thank you very much, Secretary General, for that clarification. I now open the floor to any delegation who wishes to refer to the draft resolution which is before this General Assembly. The floor is now open. I now offer the floor to Argentina, please. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Señor embajador Culham, presidente de la Asamblea General, señor viceministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, señor José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, señor Albert Landim, secretario general adjunto de la OEA, señores representantes permanentes, interinos y alternos. En primer lugar, mi delegación desea felicitarlo, embajador, por verlo presidir esta asamblea extraordinaria. Su presencia nos confirma que vamos a llegar a buen puerto. Hace 2 años atrás, esta Asamblea General Extraordinaria se reunía para aprobar el presupuesto de organización para el 2012, pero al mismo tiempo se expresaba políticamente
respecto de la necesidad de que la organización focalizara sus actividades en áreas en las que sus aportes fueran relevantes para el hemisferio, atento la creciente dispersión de recursos y la asignación de los mismos sin criterios políticos claros. Hoy, al igual que en 2011, volvemos a aprobar un presupuesto de crecimiento cero, pero en un contexto mucho más alentador que el de aquel entonces. Atento que la organización se encuentra en medio del debate sobre la visión estratégica de la OEA, que más temprano que tarde clarificará el rol actual de esta organización. Por ello, mi delegación es optimista de cara a los desafíos políticos que los Estados miembros están afrontando en el marco de esas discusiones y está convencida del fortalecimiento que para la organización representará el alcance de las conclusiones respecto del rumbo político que la OEA deberá tomar en los próximos años. La Argentina se encuentra estrechamente comprometida con el proceso de visión estratégica, el cual se configura como parte sustancial y primaria para la elaboración de un presupuesto centrado en prioridades, focalizado en las actividades relevantes de la OEA en comparación con los trabajos de otras organizaciones internacionales. Justamente nos encontramos ante una etapa de transición que va abandonando la idea de hacer política mediante la asignación presupuestarias y se está transformando en la discusión de objetivos políticos que determinarán en segunda instancia la provisión de fondos en las actividades respectivas. Mi delegación se complace con que finalmente y luego de aquella discusión presupuestaria del 2011 se haya dado inicio a la discusión sustancial de la visión estratégica de la OEA, postergada durante casi 2 años, pero que al final delineará un camino más claro para la organización y su rol concreto dentro del sistema interamericano. Por otra parte, señor presidente, mi delegación desea resaltar el trabajo llevado a cabo por usted en carácter de presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios y por los grupos de trabajo de esa comisión, que a través de un proceso prolijo y dedicado han contribuido de manera sustancial para que hoy la Asamblea General pueda aprobar el programa presupuesto de la organización para el 2014. La Argentina desea destacar también varios hechos positivos vinculados con el proceso de negociación del presupuesto para el año venidero. Y en ese sentido, valoramos la conformación del grupo de trabajo técnico que analizó la propuesta del secretario general y evitó, por primera vez en varios años, que se volviera a caer en una discusión sobre microadministración, que muy poco contribuye al debate sobre las asignaciones presupuestarias. Asimismo, resaltamos que el proceso se haya desarrollado en un marco de transparencia y confianza en el que los Estados miembros contaron en todo momento con el apoyo de la Secretaría General. Por último, destacamos la relevancia de la sesión especial que celebró el Consejo Permanente el 10 de septiembre pasado para considerar la propuesta de presupuesto para el 2014, la cual fue de gran utilidad para terminar de precisar los lineamientos del presente presupuesto, reafirmar su carácter de presupuesto de transición hasta tanto la OEA pueda concluir el proceso de fijación de prioridades y reafirmar también los mandatos emanados de la Asamblea General vinculados con el techo presupuestario, los recortes porcentuales generalizados y el límite porcentual para los gastos de personal y de no personal. Quiero abrir un paréntesis, señor presidente. Apoyamos la idea de proceder a una reducción de los aportes a la Junta Interamericana de Defensa, propuesto por algunas delegaciones y que consta en este proyecto de resolución. Nos sumamos al consenso, pero deseamos señalar que dentro de este proceso de fijación de prioridades y en la discusión sustancial de la visión estratégica en el grupo de trabajo buscaremos hacer efectiva esa idea dentro del marco general de la reformulación de la OEA, del Sistema Interamericano de Defensa y el rol de la JIT.
Retomo la cuestión relacionada con la resolución en consideración y las tareas de la CAP y sus grupos de trabajo y el resultado obtenido. Señor Presidente, lo llevado a cabo son hechos valiosos que marcan una diferencia positiva respecto de las discusiones presupuestarias habidas en años anteriores. Esperamos que el mismo espíritu sea el que prime en las futuras discusiones sobre presupuesto. Respecto a las asignaciones presupuestarias para el 2014, la delegación argentina se congratula por haberse mantenido los compromisos asumidos en diversas asambleas generales en relación con el fortalecimiento del presupuesto del Fondo Regular para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Solo un sistema financiado en su totalidad por el Fondo Regular puede garantizar la autonomía e independencia con que los órganos del sistema deben desarrollar sus tareas habituales. Destacamos también que por tercer año consecutivo la organización esté aprobando asignaciones destinadas al subfondo de reserva, agotado hace varios años, pero que, al menos a través de asignaciones menores, se demuestra la intención política tanto de la Secretaría General como de los Estados miembros de trabajar para volver a recomponer dicho fondo como muestra de una organización solvente y previsoria de las eventualidades financieras que cada año deben afrontar. Por último, señor Presidente, expresamos nuestro voto de confianza para los trabajos futuros del Consejo Permanente y la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios de cara a la Asamblea General de Asunción de 2014. Atentos son varios los objetivos que deberán cumplirse en cuestiones de administración general de organización relacionadas con la concreción de un presupuesto bienal que podría permitir una asignación de recursos más eficiente y planificada. La fijación de las cuotas de los Estados miembros para los próximos años y la culminación de ciertas labores relacionadas con la administración del personal de organización, el uso eficiente de las tecnologías disponibles y la estrategia integral para los bienes inmuebles de la OEA. En síntesis, la Argentina es optimista respecto al futuro inmediato de la organización en las discusiones sobre asuntos políticos y estratégicos ligados a cuestiones administrativas y presupuestarias, de cara al hallazgo de soluciones reales y eficientes a los problemas financieros de la organización, y estima que los espacios de diálogo para esos debates se encuentran actualmente abiertos. Es el turno de oír a los Estados miembros. La Argentina reitera su compromiso con esos debates y cooperará para la conclusión más pronta y efectiva de los mismos. Apoyamos el proyecto de resolución presentado. Solicitamos que la presente intervención conste en actas. Muchas gracias, señor Presidente. Thank you very much, Argentina. I would respectfully remind colleagues that according to the rules of procedure of the General Assembly, I would request that your interventions be kept to a 6-minute duration. I now offer the floor to Nicaragua, please. Muchas gracias, señor Presidente. Señor Presidente, en primer lugar felicitarlo por su meritoria elección para presidir esta Asamblea. Señoras y señores delegados, señor Secretario General y Secretario General Adjunto. La representación de Nicaragua se suma al consenso para aprobar el proyecto de resolución del programa presupuesto de la organización para 2014. Esta Asamblea estaría aprobando el fondo regular de aproximadamente 82.9 millones de dólares, más 5.2 millones de recuperación de costos indirectos y un poco menos de 1 millón del fondo voluntario FENCIDI. Además del anterior nivel global presupuestario, debemos tener presente que la organización cuenta con los denominados fondos específicos que constituyen una importante fuente complementaria de financiamiento, estimado por la Secretaría General
en un monto aproximado a 78.7 millones de dólares de contribuciones de países cooperantes. El proceso de rediseño estructural y funcional de la organización con visión estratégica, incluyendo la priorización de mandatos y su aseguramiento financiero con austeridad y rendición de cuentas, contribuirán positivamente con el quehacer de esta institución hemisférica. También continúa siendo necesario el plan calendario que posibilite el control del cumplimiento de mandatos y la ejecución presupuestaria de los diferentes fondos, incluyendo los fondos específicos, así como la implementación de normas internacionales de contabilidad. Señor presidente, la cobija presupuestaria de la OEA es corta y no da para arropar tanto cuerpo. En el próximo ejercicio debemos analizar si tiene lógica continuar otorgando subsidios a organismos y entidades que aparecen en el presupuesto, incluyendo entre ellos a la JID que ya se ha hecho referencia. Queremos, señor presidente, agradecer el trabajo del embajador de Canadá, Alan Culham, al frente de la CAAP, en el trabajo presupuestario, y a los presidentes de los grupos César Martínez de El Salvador, Alberto del Castillo de México y Luciano Escobar de Argentina. Nicaragua ratifica la nota al pie de página que conjuntamente con la República Bolivariana de Venezuela hemos dejado en el programa Presupuesto y que hizo referencia el día de ayer la embajadora Carmen Velázquez, y que procedo a leer un breve párrafo de 5 líneas que dice lo siguiente: la República de Nicaragua, la República Bolivariana de Venezuela y la República del Ecuador, disculpo a Ecuador por no haber mencionado su integración al párrafo, no acompañan la decisión de asignar recursos financieros a la Junta Interamericana de Defensa, JID. Los instrumentos y componentes del denominado Sistema Interamericano de Defensa, incluida la JID, respondieron a una realidad y coyuntura política de los tiempos de la Guerra Fría ya superada. El presupuesto de la OEA debe estar orientado a las prioridades que definan los Estados. Señor presidente, para concluir, señor presidente, el día de ayer se realizó la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York para continuar demandando el fin del bloqueo a Cuba. Los daños humanos que produce el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos impuestos a Cuba son incalculables. Provoca sufrimientos y constituye una violación masiva y sistemática de los derechos humanos. Desde hace más de medio siglo persiste la misma política que ha acumulado daños económicos a Cuba por aproximadamente $1.126.000 millones de dólares, de acuerdo con lo expresado por el canciller Bruno Rodríguez en la sesión de ayer. El bloqueo es una violación del derecho internacional y nos atañe a todos. Por eso, ayer en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, nuevamente 188 países condenaron el bloqueo contra Cuba. Los países del mundo entero continuamos ratificando la solidaridad con Cuba, insistiendo que el gobierno del presidente Obama utilice sus facultades constitucionales para cambiar esta injusta situación de bloqueo y normalice las relaciones bilaterales con la hermana República de Cuba. Nicaragua, señor presidente y señoras y señores delegados, reitera su fraternal solidaridad con el pueblo y el gobierno cubanos. Muchas gracias, señor presidente.
Thank you very much, Nicaragua. I now offer the floor to Trinidad and Tobago, please. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, in consideration of the draft resolution AG Doc 9 XL 5E13 entitled Program Budget for the Organization for 2014, CARICOM is guided by two poignant and relevant quotes which are attributable to Sir Winston Churchill, former British Prime Minister. Quote 1 is, "Criticism is easy, achievement is difficult." And quote 2, "Difficulty is mastered, opportunities won." Mr. Chairman, I've been invited to offer an intervention on behalf of the 14 member states which comprise CARICOM. On the onset, CARICOM extends profound expressions of appreciation to the Chair of the Committee on Administration and Finance, CAP, Ambassador Alan Kalam, and his Vice Chairs, Lucian Escobar of Argentina and Mr. Omari Williams of St. Vincent and Grenadines, as well as the chairpersons of the respective working groups. I also wish to acknowledge and thank the Secretary General for his budget statements and the contents therein, particularly as it relates to the national offices and areas of interest to CARICOM. It is with all sincerity that we collectively applaud the diligent and productive work of the CAP executives and their delegations. Mr. Chairman, the CAP has embarked through the provisions of the resolution before us on a viable reform process which has involved, to a large extent, the Secretariat and Member States working together with enhanced cohesion. In the main, there has been a marked improvement in data flows and response time to Member States' requests. There has also been greater definition to those areas where the organization has an institutional comparative advantage, particularly in the electoral observation missions and providing capacity building, precursor and complementary support in a broad array of the development agenda. Mr. Chairman, the rules of the organization are made to be adhered to by all, including member states, the Secretariat, observers, etc., without impunity, favor, or subjective interpretation and application. With that understanding, and in the vein of accountability, there's a logical expectation by the CARICOM member states that the resolution which is under consideration shall be executed in strict compliance with the provisions of the Charter and the general standards and mandates of CAP and those contained in the budget proposal resolution for 2014. Therefore, in that regard, Mr. Chairman, it is an effort to further assist in the attainment of the organization's objectives. CARICOM member states offers the following assurances. CARICOM shall not be empty critics. We shall, however, be proactive proponents who will advance recommendations for the betterment of the hemisphere and the organization. Moreover, CARICOM anticipates receiving fair consideration for our requests, proposals, and interventions. CARICOM shall continue to offer more evident cooperation and collaboration to bridge the gaps which may exist between the organization and our region or between other member states. Thirdly, Mr. Chairman, CARICOM, as the largest regional grouping of member states, shall bring the organization to account to those instances of evidential marginalization or perceived attempts at non-compliance with legislative provisions or directives of CAP. And fourthly, CARICOM shall continue to elevate its level of advocacy pursuant to the Charter and in accordance with its authority as member states. Mr. Chairman, the CAP, under the more recent leadership of delegations of your good self and Barbados, respectively, have taken valiant steps towards real reform and modernization of the OAS. The recommendations emanating from CAP during the past 3 budget exercises have been technically sound and presents a more lucid and realistic path towards progressive and tangible results. What is now required is execution and effective implementation of those recommendations by the organization. CARICOM pledges its support in these endeavors. Mr. Chairman, CARICOM reiterates its call for the OAS to restore financial fundamentals, quantify its operational costs, close efficiency gaps, eliminate operational redundancies, and leverage technology. More so, CARICOM advises that the organization predicate its financial management
and administration on best business practices and accepted international standards. As such, the organization should have an external assessment conducted by an independent institution or body in order to determine the most appropriate organizational structure and functional organization of the OAS to assist in resource allocation. Further, measures for improved fiscal management should include, but are not limited to, institutionalized fiscal governance. The OAS should impose specific institutional measures to address fiscal discipline. Therefore, the general standards, and more specifically, the provisions which governs fiscal management and administration requires a comprehensive review and updating. Additionally, the budget process should be a more transparent and structured process. The process should also include reinstating the timetable for presentation of the OAS budget at the regular OAS Annual General Assembly, which is normally held in the early days of June each year. The regular General Assembly is the best suited occasion where representation is often at its highest level. Mr. Chairman, the principles of budgeting prescribes that planning and analysis are given foremost consideration. Proper planning removes ambiguity in financial appropriations. More importantly, improvable strategic and tactical planning and a need for more focused analysis has also compelled member states to resort to deferring critical decisions against our better desires. Part and parcel of any successful financial plan is the integration of results-based management and results-based budgeting that we call for. As one of the region's preeminent multilateral organizations, the OAS should lead the efforts in openness and be an exemplar by ways of providing greater access to information, particularly financial information. The OAS should also aspire towards enhanced internal controls and reporting I know that you're 7 minutes into so I would ask you to conclude your remarks within the next 30 seconds, please. Thank you. Mr. Chairman, fully appreciate it, but do appreciate on my behalf, I'm speaking on behalf of 14 member states, so I beg your indulgence in 1 more minute. Thank you. Having said that, Mr. Chairman, CARICOM calls for all member states to reflect and be consistent in our solidarity and our consideration on matters that affect the hemisphere. We share common bonds beyond the geography. We look forward to joining the consensus to adopt resolution for the program budget for the organization 2014. And Mr. Chairman, I stuck within 1 minute time. I thank you very much for your indulgence. Thank you very much, Trinidad. I now offer the floor to Paraguay, please. Gracias, señor presidente. La delegación de Paraguay se quiere sumar a las delegaciones que nos antecedieron en el uso de la palabra para felicitarlo por presidir este 45º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de nuestra organización. Señor presidente, señores representantes permanentes, señoras representantes permanentes, señor secretario general, señor secretario adjunto, señoras y señores representantes alternos, señoras y señores. Paraguay concurre a este periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General con gran expectativa respecto de las labores iniciadas semanas atrás por el Grupo de Trabajo para la discusión, análisis y consideración política de una visión estratégica de la OEA. Dicho grupo de trabajo tiene una tarea vital para el futuro de la organización en el sentido de que las conclusiones que del mismo surjan, posteriormente aprobadas por el Consejo Permanente y ratificadas por la Asamblea General, a ser desarrollada en junio del próximo año, marcarán el rumbo que nuestra organización asuma para enfrentar los desafíos y proyectos de hoy en día, definiendo sus objetivos fundamentales. En dicho sentido, todos tenemos una tarea primordial que cumplir para la definición de esos objetivos y su posterior implementación. Paraguay ratifica su compromiso de pleno y decidido apoyo a todas las tareas e iniciativas tendientes a fortalecer y cumplir los mandatos que se hallen fundados en las áreas prioritarias de la organización: los derechos humanos, la democracia y gobernabilidad, el desarrollo integral y la seguridad multidimensional, reconocidas como los 4 pilares de nuestra organización. Tendrán también vital importancia los insumos y conclusiones finales que arroje el proceso general de la revisión de programas de la OEA,
que proporcionará las recomendaciones al Consejo Permanente y a la Asamblea para definir, entre otros, los canales que permitan viabilizar la sostenibilidad financiera de la organización a largo plazo. Deseamos destacar la trascendente importancia de las oficinas de la Secretaría General en los Estados miembros. Las mismas son una herramienta muy importante para la OEA, para que la OEA logre una satisfactoria ejecución de sus mandatos. Paraguay desea reconocer la tarea desarrollada por la oficina de la OEA en nuestro país y hacemos votos de que el plan a ser desplegado por la Secretaría General y cuyos lineamientos han sido presentados en el informe sobre la reforma de las oficinas nacionales logre obtener resultados de optimización de los recursos y cumplimiento de los objetivos a ser diagramados por los procesos de priorización de mandatos y de la visión estratégica de la OEA. El presupuesto cuyo análisis hoy nos reúne tiene las características de un presupuesto puente o transitorio, el cual nos ayudará hasta que nuestros objetivos prioritarios y fundamentales sean definidos y aprobados. Al respecto, la austeridad, eficacia, rendición de cuenta, eficiencia, transparencia y prudencia en el uso de los recursos de la organización mencionado en la resolución puesta a nuestra consideración deberán ser taxativa e inexorablemente cumplidos. No debemos olvidar que el próximo presupuesto bianual será un gran desafío tanto para la elaboración, discusión, aprobación y posterior ejecución. Y es por dicho motivo que para ese momento debemos tener todos los objetivos de fondo definidos, de forma a que sean los objetivos sustanciales de la organización los que definan el presupuesto y no sea el presupuesto el que defina qué objetivos podemos o no trazarnos y concretar. Opaya beko oreñe por ojanota Paraguaype oea tiguasura mokoi supa irundupe pejoque naja pejetamba epona. Aguillecaray, presidente. Quiero traducir diciendo que al finalizar esta intervención aprovechamos esta brillante oportunidad para extenderle una cordial invitación al 44º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General que se llevará en junio del año entrante en nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much, Paraguay. I now offer the floor to Canada, please. Thank you very much, Mr. President. Our delegation would like to express its gratitude to the chairs and vice chairs of the working groups and the General Secretariat for helping us to develop the 2014 program budget, which we are here today to consider. We're particularly thankful to member states for negotiating in good faith this year, and this despite the constraints opposed by a stagnant, if not declining budget, and a policy framework in desperate need of renewal. Canada shares the determination of many member states to achieve success with this transitional budget, which is a reflection of the challenges facing the organization. We are pleased with what has been accomplished thus far, and we feel that it will equip us to face the challenges that lie ahead. First and foremost, we acknowledge the ongoing efforts of the General Secretariat and the member states in raising the profile of finance and management reform. Thanks to the work of the CAP Working Group on review of OAS programs since 2009 and the contributions of the General Secretariat to the modernization process, we are increasingly aware of the importance of taking action towards strengthening the OAS to maintain its influence and its relevance. This is in line with the practice of other international multilateral organizations, which have also embarked on a long overdue reform for renewal to address the gap between increasingly scarce resources and member states' expectations for more and enhanced results, and to respond to a changing world with shifting priorities. Accountability, efficiency and effectiveness, and results have become principles by which governments, private sector, and international organizations live to provide assurances to taxpayers and stakeholders that their interests are safeguarded. It is from this perspective that we must measure our progress and report back to our taxpayers. Hence, looking back at the progress of establishing the 2014 program budget, a number of positive outcomes have emerged. These include the integration of results-based budgeting practices, streamlined review process of the program budget by the newly established working group to conduct a technical review of the program budget,
integration of the function of program evaluation, beginning with scholarships programs, systematic replenishment of the reserve fund, ongoing efforts to improve the quarterly management and performance reports to communicate results, the practice of informal meetings and consultations to support dialogue and to reduce costs to the organization, increased trust between member states and the General Secretariat that we will continue to build upon. As was mentioned previously, the CAP must deal with several pending issues which require immediate attention, namely the updating of the human resources management, the ongoing repairs and maintenance of OAS real estate, and finding a solution to the long-term financial viability of this organization. We look forward to the upcoming assessment and recommendations on these topics, and we would like to call on the General Secretariat to continue to support the work of the CAP and the Permanent Council in achieving their goals and setting the necessary norms to put the organization on a path to success. These outcomes, coupled with the ambitious agenda that we have set forth for this year, including the strategic vision discussions, the ongoing mandates prioritization exercise, and the business modernization strategy, have the potential to create a positive and enduring legacy beginning at the next General Assembly and beyond. Thank you very much. Thank you very much, Canada. I now offer the floor to Colombia, please. Gracias, presidente. Congratulaciones. Reconocimiento justo y pertinente a su profesionalismo. Y nuestro reconocimiento también a los grupos de trabajo, a los señores Alberto del Castillo, Luciano Escobar, César Martínez de El Salvador, todos esfuerzos que nos permiten observar y considerar la resolución que hoy conoce esta Asamblea. Nuestro país, Colombia, se suma al consenso relativo a la aprobación del programa presupuesto para el año 2014 y resalta aspectos sustanciales en el mismo, en este esfuerzo. En primer lugar, sin duda, seguimos en el estado de transición y ello lleva consigo una apreciación en el sentido de que debemos ir con toda la cautela necesaria de la mano del plan estratégico que ha sido anunciado ante la organización. Visión estratégica que ha presentado a consideración en forma atinada el secretario general y que cada uno de los países asume con responsabilidad y cuidado. Debo resaltar en este presupuesto que se atienden los principios básicos de la gerencia pública y frente a la situación actual quisiera recordar que de alguna manera la economía es saber manejar bien la escasez y no queda otro camino apropiado que el de la racionalización, el de la modernización, el de la eficiencia. Por eso resaltamos de manera satisfactoria cómo en varios apartes de este presupuesto se fijan normas, quizás son 3 o 4 páginas de números y más de 20 de disposiciones generales, lo que indica la preocupación atinada en esta materia. Rendición de cuentas, desde luego, fundamental ante los Estados miembros, y allí se destaca cómo debe haber una planeación estratégica, planes, informes, accountability, es lo que procede. Todos y cada uno de los programas deben estar acompañados de informes, de ejecución, de indicadores verificables, de acción de la inspección pertinente, y en ese sentido se fijan pautas sanas y convenientes en desarrollo de este presupuesto. Normas internacionales para la contabilidad, previsión en cuanto a las reservas, formulación de objetivos estratégicos e incluso apreciaciones cuidadosas tales como austeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, procurement, profesionalización de los encargados del abastecimiento. Todas las normas de la gerencia pública en buena hora están allí citadas, tema que subrayamos como positivo y conveniente. Esto, sumado a que exista también atención a la gobernabilidad que resulta sustancial, nos permite señalar que recorreremos el sendero de la transición
mientras llega ese camino fundamental de la planeación estratégica señalada, de manera que en esos términos acompañamos la propuesta. Gracias, señor presidente. Thank you very much, Colombia. I now offer the floor to St. Vincent and the Grenadines, please. Thank you very much, Mr. Chairman. Good morning to everyone. The delegation of St. Vincent and the Grenadines associates itself with the statement made earlier by the Ambassador of Trinidad and Tobago. Since we did not have the opportunity to finish that statement, I would like to carry on in the capacity of St. Vincent and the Grenadines. Mr. Chairman, the organization is strongly encouraged to move with haste to the adoption of our budgeting imperatives, including the implementation of the International Public Sector Accounting Standard, ISPAS, a budgeting biennium and a regular fund, but balanced budget approach. We would like to see results-based management and results-based budgeting. We recognize that poor planning and non-existent analysis has also compelled member states to resort to deferring critical decisions against our better desires. For instance, St. Vincent and the Grenadines, along with CARICOM, had no feasible option other than to propose a deferment of the payment of the Scholarship Capital Fund and to defer consideration of Chapter 3 of the General Standards. St. Vincent and the Grenadines cautions against deferring obligations and commitments, particularly due to avoidable organizational deficiencies. In the area of enhanced accountability and financial disclosure, we would like to say that as one of the region's preeminent multilateral organizations, the OAS should lead the efforts in openness and be an exemplar by way of providing greater access to information, particularly the organization's financial information. The information should be timely, accurate, accessible, relevant, verifiable, and user-friendly. Strengthened internal oversight and compliance. The OAS should enhance its internal controls and reporting environment. The organization should institutionalize the independence and autonomy of all department offices and units involved in internal oversight and compliance, particularly the Office of the Inspector General. Moreover, the OAS should propose that the investigatory writ and disclosures be extended to encompass all OAS-managed funds, projects, programs, and should include all staff levels of the organization. Human Resource Policy Review. Mr. Chairman, St. Vincent and the Grenadines is committed to an OAS which will implement human resource policies which are merit-based, equitable, transparent, and non-discriminatory. As such, these tenets should be respected strictly and adhered to in the processes of recruitment, appointment, transfer, remuneration, promotion, and separation. It is of particular note and the firm conviction of St. Vincent and the Grenadines that proper attention be rendered to geographic representation at all levels of the organization, particularly at the professional and executive levels. In concluding, Mr. Chairman, it is an unfortunate reality that in consideration of the organization's annual budget, the technical evaluation and analysis aspects of the budgeting and forecasting have been sidelined by political distraction, and the process has been minimized to an exercise in elementary bartering on political terms versus pragmatic and sound economic financing planning principles. Valuable time is often dispensed on defending the usual turf, that is, human rights, scholarships, national offices, etc. On occasion, time is lost on ensuring that the organization does not expand beyond the basis of its authority. Of greater concern is that while in the heat of the debate, the objective of arriving at a realistic and appropriate financial plan for the OAS is being lost by the inflexibilities of brother and sister member states.
Should OAS member states take a dispassionate step back and observe, we would see clearly that all of these individual components, scholarships, human rights, national offices, etc., are all comprised under the development agenda. Mr. Chairman, if we accept that understanding, we should also take another step back and realize that outside of the OAS, in large part, most of our respective member states comprise GRULAC, the Group of Latin American and Caribbean Countries, whereas in many other multilateral fora outside the OAS, GRULAC shares and defends unified positions on matters pertaining to the development agenda and on various other matters. Hence, St. Vincent and the Grenadines calls on all member states of the OAS to reflect and to be consistent in our solidarity and in our consideration on matters that affect the entire hemisphere. We share common bonds beyond geography. It is these very same bonds that brought our countries to form this body called the OAS. Mr. Chairman, St. Vincent and the Grenadines looks forward to joining the consensus and adopt the resolution for the program budget for the organization for 2014. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you very much, St. Vincent and the Grenadines. I now offer the floor to Dominica, please. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I have absolutely no intention of adding to the statements by St. Vincent and Trinidad, statements that I fully accord with. I simply wanted to acknowledge the statement of the Director General regarding his commitment to take appropriate action to improve, to undertake consultation as regarding, I think, paragraph 9. This is very important for all member states, but particularly for small states, where these offices are actually the window, the door through which the work of the Secretariat and the organization generally filters through our member states. So we are very pleased with that undertaking, and we'll obviously work with the Secretariat to make sure that this is done and done effectively. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you very much, Dominica. If there are no more proposals to be considered, I suggest that we proceed to approve the draft resolution as amended. The amendments that we have taken note are the lifting of the ad referendum of the budget appropriations by the delegation of Bolivia and the lifting of the ad referendum on the budget appropriations by the delegation of Brazil. And we are adding a footnote from Bolivia as read into the record to be included with reference to line item 43A with respect to the Inter-American Defense Board. There being no other comments or objections, the draft resolution program budget of the organization for 2014 is adopted as set out in document as amended AG/Doc 9 Roman numeral XLV-E13. It is hereby adopted. Thank you very much, colleagues. I now open the floor to any delegations who wish to comment on the resolution as adopted. I now offer the floor to Mexico, please. Muchas gracias, señor presidente. La delegación de México quiere en primer término expresar su satisfacción por verlo presidir los trabajos de esta asamblea extraordinaria que el día de hoy nos convoca. Asimismo, quiero hacer patente su más amplio reconocimiento por su liderazgo en la conducción de los trabajos de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios por segundo periodo consecutivo. Señor presidente, México expresó en la sesión especial del Consejo Permanente, llevada a cabo el 10 de septiembre pasado, sobre el programa Presupuesto 2014, que coincidía con el secretario general en el sentido de que el presupuesto para el año próximo, que acabamos de aprobar, es un presupuesto de transición.
En dicha reunión, por primera ocasión, el Consejo Permanente dio líneas de carácter político para la reformulación del presupuesto de la organización. Producto de lo anterior, el propio Consejo determinó un ajuste a la propuesta presentada por la Secretaría en lo referente a los gastos de personal, así como la aplicación de una reducción proporcional a los conceptos considerados como de no personal, que están reflejados en el programa que acabamos de aprobar. Con esas directrices de política, el grupo de trabajo contó con los elementos necesarios para efectuar una propuesta que permitió cumplimentarlas y asignar recursos hacia actividades que los órganos políticos ya habían determinado, mediante resoluciones y otros instrumentos, su importancia dentro del contexto de actividades de la OEA. Lo anterior confirma que la decisión de la Asamblea General de Antigua de establecer un grupo de trabajo técnico para la revisión del presupuesto fue acertada y cupo a mi delegación el alto honor de presidir sus trabajos. Es un presupuesto de transición, puesto que este será el último presupuesto que hemos de aprobar con un formato anual. El siguiente programa presupuesto que se ha puesto a consideración de la Asamblea General será bienal por el periodo 2015-2016. Lo anterior no debe significar solamente hacer un ejercicio de duplicar la asignación presupuestal de los programas, sino que representa el establecimiento de objetivos y de indicadores de cumplimiento que permitan revisar los montos asignados y reorientarlos con base a los resultados esperados por el periodo, sujetos a la visión estratégica en la cual nos hemos todos comprometido. En otras palabras, el presupuesto bienal está basado en un esquema de presupuesto por resultados. En efecto, debíamos aprobar este programa y México lo acaba de aprobar en virtud de las limitaciones que imponía la configuración de un presupuesto de transición. Pero esto no quiere decir que no observemos varios aspectos que tenemos que considerar para el siguiente ejercicio presupuestal y corregirlos a tiempo. Si nuestros márgenes de actuación ahora eran limitados a la elaboración del presupuesto de transición, ya no lo deben ser para el presupuesto bienal. Simplemente quiero destacar algunas consideraciones, señoras y señores miembros, señor presidente. Los 4 pilares sustantivos de nuestra organización suman en conjunto el equivalente al 39.7% del presupuesto del fondo regular. En cambio, la administración e infraestructura básica corresponde el 26.8%. Si le sumamos los gastos de gestión, de conferencias, oficinas y unidades en los Estados miembros, se llega al 40.6%. Para solo citar un ejemplo que me parece muy elocuente de lo que estamos señalando, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tan solo cuenta con $2.661.000, cantidad casi equivalente al costo del Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa y Servicios de Información y Tecnología, e inferior al costo de pensiones para ejecutivos retirados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, los grandes retos para que nuestra organización esté en posibilidades de transitar a un esquema de presupuesto por resultados consisten en la definición de los resultados a alcanzar, los procedimientos de generación de información de los resultados, así como la rendición de cuentas. Lo anterior requiere de la colaboración y participación decidida de la Secretaría y los Estados miembros conjuntamente. Es nuestra responsabilidad crear las condiciones para que nuestra organización avance con pasos firmes y decididos hacia el establecimiento de un presupuesto por resultados. Es un presupuesto de transición el que acabamos de aprobar, puesto que quedan pendientes aspectos importantes para sentar las bases de una verdadera modernización de la gestión administrativa, los cuales deberán concluirse de cara al próximo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General,
como son la reforma de recursos humanos y la estrategia de bienes inmuebles, puesto que en el primer caso posibilitará a la organización, con procedimientos claros y transparentes, reclutar y mantener los recursos humanos adecuados a las funciones de la organización y no a la inversa. Y en el segundo, determinar la forma de allegarse los recursos necesarios para mantener el patrimonio de nuestra organización. La conclusión y puesta en marcha de dichos aspectos tendrá un efecto en el presupuesto del próximo año. En ese sentido, México expresa su confianza de que bajo el liderazgo de su presidente, la CAP, conjuntamente con la Secretaría, estará en posibilidad de concluirlos y presentar al Consejo Permanente las resoluciones correspondientes para la consideración de la Asamblea General. Es un presupuesto de transición, puesto que la expectativa de nuestra organización, en la cual México está decididamente comprometido, es la de contar con un presupuesto soportado por una visión estratégica, con objetivos claros y definidos para sus pilares y con mandatos racionalizados. Reiteradamente mi delegación ha manifestado que la visión estratégica viene antes del presupuesto y no como resultado de este y de sus ajustes. No debe ser la asignación de recursos lo que determine la política de nuestra organización, sino la política, la asignación presupuestal. Dicho en otras palabras, el presupuesto es el documento que transcribe y resume en términos numéricos el conjunto de las políticas públicas emanadas de la política general del gobierno. With total respect, Mexico, in fairness to my previous interventions, tiene razón, que mi delegación apoya y continuará con la visión estratégica. Señor presidente, finalizo mi intervención reiterando el reconocimiento de mi delegación a su liderazgo en la CAP y en su conducción de esta Asamblea Extraordinaria. Muchas gracias. Thank you very much, Mexico. I now offer the floor to Brazil, please. Obrigado, senhor presidente. Muito rapidamente, apenas para solicitar que a próxima Assembleia Especial que trate de orçamento não seja convocada no mesmo período de sessões da CIDH. Essa semana ficou extremamente sobrecarregada, tivemos audiências e reuniões de trabalho. Nesse momento, exatamente, o Brasil tem reuniões de trabalho com a CIDH, das quais eu não pude participar para estar aqui na Assembleia. Se não me engano, essa Assembleia normalmente ocorre em novembro, não sei porque esse ano antecipamos tanto a data de sua realização. Então, apenas para registrar a solicitação de que tenhamos em consideração um período de sessões da CIDH para que não haja esse acúmulo de atividades. Obrigado. Thank you very much, Brazil, and your point is noted. Colleagues, thank you very much for your statements. I am therefore very pleased to announce the conclusion of our work of the 45th Special Session of the General Assembly of the Organization of American States, and we will now move on to the closing session. Allow me to give the floor to the Secretary General, José Miguel Insulza. Mr. Secretary General, you are recognized. Muchas gracias, presidente. Creo que es importante recordar, como lo hacía el señor embajador de México, que esta es la última reunión extraordinaria de este tipo que realizamos. Nosotros esperamos efectivamente que el presupuesto bianual sea aprobado como corresponde y como se ha dicho por varios señores embajadores y representantes, en conjunto con las prioridades políticas de la organización, es decir, dentro de nuestras sesiones ordinarias de Asamblea General del mes de junio. Con este motivo yo quiero agradecer, entonces felicitarlo a ustedes por esta decisión, creo que va a ayudar mucho, y además felicitarlo a usted, señor presidente, nuevamente por su presidencia de la Asamblea, que concluye este ciclo, y hacerle entrega una vez más de las banderas de la organización como recuerdo de esta ocasión. Muchas gracias. Gracias. Thank you very much, Secretary General.
Colleagues, I could not close this session without a special word of personal thanks to my colleagues who have worked so hard on getting us to where we are this morning. In particular, I would like to express my sincere thanks and appreciation to the two vice chairs of the CAP, Luciano Escobar of Argentina and Omari Williams of St. Vincent and the Grenadines. I also have to acknowledge the support of Cesar Martinez from El Salvador and Luis Alberto Castillo of Mexico for their steady, ongoing contributions, not just for the past year, but over a number of years on this particular exercise. I would also like to thank Sunilde Navarro from the Bolivarian Republic of Venezuela, as well as Ana Juarez from Guatemala for their significant contributions at difficult times in this process. And of course, I have to give my thanks and appreciation to my own Canadian colleague, Maude Costin, who has been behind this process as well, not just for the past year, but over the process of years as well. Colleagues, again, we have been working very closely with the General Secretariat, and we could not have achieved this objective without the easy, transparent flow of information from the General Secretariat to the CAP on any number of issues. And in this regard, I would particularly like to acknowledge Jerry Anderson and his colleagues, as well as our advisors from Legal Affairs and the General Secretariat, in particular Hugo de Zella and his colleagues. And finally, last but not least, our very loyal and erstwhile Secretariat of the CAP, Guillermo Moncayo, who has been a source of guidance to us all along the way and extremely diligent in keeping us on track and being sure that we have all of the information. Guillermo, thank you so much for your contribution over the last little while. Heads of delegation, representatives of member states of this General Assembly, I wish to thank all of you for your invaluable collaboration in the deliberations of this meeting, and I hereby declare this 45th special session of General Assembly of the Organization of American States adjourned.